Heredé 50 millones de dólares, pero lo mantuve en secreto. Mis padres me trataron como basura mientras consentían a mi hermano. Luego, en su audiencia de quiebra, revelé quién era realmente el dueño de su mansión. El día que murió mi abuela, heredé dos cosas, su fortuna y su sabiduría. A veces, había escrito en su carta final, la gente muestra su verdadero ser solo cuando piensa que no tienes nada. Tenía 23 años cuando recibí esa carta, junto con documentos que detallaban mi herencia, 50 millones de dólares en inversiones diversificadas, propiedades inmobiliarias en 3 continentes y acciones de control en varias corporaciones importantes. Mi abuela, Eleanor Wright, había construido un imperio de la nada, pero lo había hecho en silencio. El mundo conocía los negocios, pero pocos conocían a la mujer detrás de ellos. Mis padres nunca la entendieron. Para ellos, Eleanor era solo la suegra frustrantemente frugal que se negaba a financiar su lujoso estilo de vida. No sabían que en realidad era una de las mujeres más ricas de Chicago. Así era exactamente como ella quería que fuera. ¿Sofía? La voz de mi madre interrumpió mis pensamientos mientras estaba sentada en la mesa de nuestro comedor, todavía sosteniendo la carta. ¿Esa abuela tuya nos dejó algo útil, o fue solo otra colección de sus preciosos libros? Levanté la vista hacia Diana Maxwell, la mujer que había pasado los últimos 20 años tratando de moldearme en su versión de la hija perfecta y fracasando miserablemente. Estaba de pie en el umbral de nuestra cocina, impecablemente vestida como siempre, la decepción grabada en cada línea de su rostro. Solo libros, mentí suavemente, guardando la carta, y algunas fotos antiguas. Ella suspiró dramáticamente. Típico. Esa mujer nunca entendió la importancia de mantener una posición social adecuada. ¿Sabes lo que dirían los Henderson si vieran nuestro coche de 10 años? Sí lo sabía. Había oído hablar de los Henderson, los Blackwell y todas las demás familias que mi madre intentaba desesperadamente impresionar durante las últimas 2 décadas. Sus opiniones le importaban más que el oxígeno. Estoy segura de que están demasiado ocupados con sus propias vidas para preocuparse por nuestro coche, mamá. Esa es exactamente la clase de actitud que me preocupa, respondió bruscamente. Eres igual que ella, sin entender cómo funciona realmente el mundo. Gracias a Dios que Alexander tiene más sentido. Ah, sí, Alexander, mi hermano menor, el niño dorado. Incluso ahora, con 20 años, nunca había trabajado un día en su vida. ¿Por qué debería hacerlo? Mamá y papá financiaban todos sus caprichos, desde sus fallidas empresas emergentes hasta su colección de relojes de lujo. Hablando de Alexander, continuó mi madre, animándose considerablemente, acaba de ser aceptado en la Escuela de Negocios de Harvard. Tu padre y yo vamos a organizar una cena de celebración esta noche. Estará toda la gente adecuada. Ponte algo apropiado. Sus ojos recorrieron críticamente mi vestido sencillo y mis joyas minimalistas. Asentí, sin mencionar que me había graduado summa cum laude de la Escuela de Negocios de Northwestern el año pasado. No hubo fiesta para eso. En cambio, mis padres habían pasado ese fin de semana en el torneo de golf amateur de Alexander. Más tarde esa noche, estaba sentada en mi pequeño apartamento encima de la librería donde supuestamente trabajaba, revisando los documentos de mi abuela. El trabajo en la librería era en realidad una fachada. Yo era dueña del edificio y de otros 3 en la manzana a través de una de las sociedades de cartera de mi abuela. Pero hasta donde sabía mi familia, yo era solo una contable en apuros que vivía al día. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre: no llegues tarde esta noche. Los Blackwell traerán a su hijo James. Ponte el vestido azul que te compró tu madre. James Blackwell, por supuesto. Todavía estaban intentando orquestar ese matrimonio, viéndolo como mi billete a la sociedad adecuada. Si supieran que podría comprar la empresa de los Blackwell 3 veces. Llegué a casa de mis padres puntualmente, vestida con un sencillo vestido negro en lugar del chillón azul que mi madre prefería. El aparcacoches, sí, habían contratado un aparcacoches para la noche, me dirigió una mirada de simpatía al entregarle las llaves de mi modesto Honda Civic. Dentro, la casa estaba transformada. Copas de champán de cristal atrapaban la luz de la gran araña. Elegantes arreglos florales adornaban cada superficie, y el aire estaba cargado de perfume caro y pretensión. ¿Sofía? La voz de mi madre resonó en el vestíbulo, tensa con una irritación apenas disimulada.
Pensé que te había dicho que te pusieras el vestido azul. Este estaba limpio, respondí simplemente. Cerró los ojos brevemente, reuniendo paciencia. Al menos intenta causar una buena impresión a James. La empresa de su familia es muy exitosa. Me mordí la sonrisa, recordando el informe en mi escritorio sobre los recientes problemas financieros de Blackwell Industries. Su éxito era principalmente humo y espejos en este punto. Alexander eligió ese momento para hacer su entrada, atrayendo todas las miradas de la habitación. Llevaba un smoking perfectamente confeccionado que probablemente costó más que mi supuesto salario mensual. Ahí está mi chico, tronó nuestro padre, dándole una palmada en el hombro. La nueva estrella de la Escuela de Negocios de Harvard. Observé cómo persona tras persona lo felicitaba, elogiando su natural perspicacia para los negocios y su mente brillante. Ninguno de ellos parecía recordar sus 3 negocios fallidos, todos financiados con los recursos cada vez más limitados de nuestros padres. James Blackwell se acercó a mí, champán en mano. Sofía sonrió, con dientes blancos y encantó estudiado, ¿sigues trabajando en esa pequeña librería? Alguien tiene que pagar las facturas, dije con suavidad. Se rió como si hubiera contado una broma particularmente divertida. Sabes, la empresa de mi familia siempre tiene puestos disponibles para personas motivadas. Lo tendré en cuenta. La velada continuó en esta línea, un desfile de riqueza y sutil condescendencia. Observé a mis padres adular a Alexander, poniendo infinitas excusas por sus fracasos pasados mientras señalaban sus imaginados éxitos futuros. Pero bajo el brillo y el relumbrón, podía ver las grietas, la forma en que la mano de mi padre temblaba ligeramente al firmar la factura del catering, la mirada tensa en los ojos de mi madre cuando alguien mencionó sus recientes vacaciones, en realidad un viaje de negocios desesperado para salvar una inversión fallida. Estaban en problemas, aunque morirían antes de admitirlo. Años de financiar la costosa educación de Alexander, sus empresas fallidas y su extravagante estilo de vida se habían cobrado su precio. La mansión de la que estaban tan orgullosos, la que habían vuelto a hipotecar 3 veces para mantener las apariencias, se les escapaba lentamente de las manos. Lo que no sabían era que yo había estado observando, esperando y comprando silenciosamente su deuda a través de varias empresas fantasma. Cada préstamo desesperado, cada hipoteca refinanciada, yo era dueña de todo. Mientras conducía a casa esa noche en mi sensato Honda, pensé en las palabras de mi abuela, la gente sí muestra su verdadero ser cuando piensa que no tienes nada. Y pronto, muy pronto, mi familia iba a mostrar exactamente quiénes eran realmente. Los signos del colapso financiero de mis padres se volvieron imposibles de ignorar, incluso para ellos. Comenzó con pequeñas cosas, se redujo temporalmente el personal doméstico, su membresía en el club de campo se desactivó, de repente, mi madre descubrió una pasión por la moda vintage. Pero el estilo de vida de Alexander nunca cambió. Incluso cuando las finanzas familiares se desmoronaban, mis padres continuaron financiando todos sus caprichos. El día que lo vi pasar por delante de mi librería en un Porsche nuevo, supe que finalmente habían tocado fondo. Estaba en mi oficina real, no en el estrecho trastero de la librería donde fingía trabajar, sino en mi oficina real en el piso 47 del edificio más prestigioso del centro de Chicago. Como CEO de Wright Investments, tenía una vista perfecta de la ciudad que mi abuela había ayudado a construir. Señorita Wright, mi asistente Sara me interrumpió. Su hermano acaba de hacer otro retiro del fondo de emergencia de sus padres. Abrí los registros bancarios en mi pantalla. Ahí estaba. $175.000 transferidos a un concesionario de coches de lujo, dinero que definitivamente no tenían. ¿Cuánto les queda?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Menos de $50.000. Y el pago de su hipoteca vence la semana que viene. Me recosté en mi silla, pensando en la cuidadosa red que había tejido durante el último año. A través de varias sociedades de cartera, no solo era dueña de su hipoteca, sino también de toda su deuda pendiente, cada tarjeta de crédito, cada préstamo, cada intento desesperado de mantener su fachada de riqueza. Lo controlaba todo. Programa los avisos de ejecución hipotecaria, le indiqué a Sara. Es hora. A la mañana siguiente, llegué temprano a la librería, sabiendo lo que iba a suceder. Justo a tiempo, mi madre irrumpió por la puerta, su bolso de diseño auténtico pero de la temporada pasada. ¿Sofía? Su voz era aguda por el pánico. Algo terrible ha sucedido. El banco,
Dicen que van a ejecutar la hipoteca de la casa. Levanté la vista del libro mayor que fingía revisar. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Tu padre, ha habido algunos contratiempos en los negocios, pero es solo temporal. Solo necesitamos un poco de ayuda. Extendió la mano por encima del mostrador, agarrando la mía. Cariño, ¿cuánto tienes ahorrado? Casi me reí. Después de años de burlarse de mi pequeño trabajo en la librería, ahora estaba mirando mis supuestos ahorros como una tabla de salvación. Mamá, gano $35.000 al año. Después del alquiler y las facturas, apenas ahorro nada. Su rostro decayó. Pero seguramente debes tener algo, un fondo de emergencia. Tengo unos $3.000 ahorrados, mentí, pero eso es todo. Lo necesitamos, dijo inmediatamente. Solo hasta que salgan los negocios de tu padre. Alexander tiene algunas empresas muy prometedoras en marcha. Me recosté, estudiándola. ¿Qué pasa con el Porsche nuevo de Alexander? No podría venderlo. No seas ridícula, respondió bruscamente. Necesita mantener las apariencias. ¿De qué otra manera va a atraer al tipo adecuado de inversores? Y mi apariencia no importa. Eso es diferente. Tú eres, agitó la mano vagamente. Simplemente no estás en esos círculos de todos modos. En esos círculos, pensé, pensando en la gala benéfica que iba a organizar el mes que viene como heredera de Eleanor Wright, donde asistiría la mitad de la élite de Chicago. Pero mi madre no sabía nada de eso. Lo siento, mamá, no puedo vaciar mi cuenta de ahorros. Necesito pagar el alquiler. Se levantó, la ira reemplazando la desesperación. ¿Cómo puedes ser tan egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué exactamente han hecho por mí? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras por un momento. La confusión cruzó su rostro como si estuviera intentando recordar genuinamente algo significativo que hubieran hecho para ayudarme a tener éxito. Te dimos un buen hogar, una educación. ¿La educación que pagué con préstamos estudiantiles, quieres decir? Los mismos préstamos con los que te negaste a ayudar porque estabas financiando la tercera empresa emergente de Alexander. Eso no es justo. Alexander tiene visión. Solo necesita apoyo. Vete, mi voz era tranquila pero firme. Disculpa. Sal de mi tienda, mamá, y no me pidas dinero nunca más. Se fue furiosa dando portazos y amenazas, pero no estaba preocupada. Todo estaba procediendo exactamente según lo planeado. Esa noche, recibí otra llamada, esta vez de mi padre. Sofía, necesitamos discutir esta situación como adultos, comenzó, con su voz de negociación de negocios en pleno efecto. Tu madre me dice que hoy has sido bastante poco colaboradora. No puedo darles mis ahorros, papá. Ahora escucha aquí, jovencita, esta familia tiene una reputación que mantener. No podemos permitir que ejecuten la hipoteca de la casa. ¿Tienes alguna idea de lo que eso le haría a nuestra posición, a las perspectivas de Alexander? Pensé en los avisos de ejecución hipotecaria que estaban preparando en la oficina de mi abogado en ese mismo momento. Tal vez Alexander podría ayudar. Acaba de comprar un Porsche nuevo. Debe tener dinero. Eso es diferente. Eso fue una inversión en su futuro. Necesita proyectar éxito para tener éxito. ¿Y qué pasa con mi futuro? Suspiró pesadamente. Sofía, seamos realistas. Trabajas en una librería. Tu futuro es, bueno, ya está definido, ¿no? Pero Alexander tiene potencial real. Las palabras dolieron, aunque había oído variaciones de ellas toda mi vida. Lo siento, papá, no puedo ayudar. Entonces no eres hija mía. La línea se cortó. Estaba sentada en mi lujosa oficina, mirando las luces de la ciudad y sonreí. Pronto aprenderían exactamente qué clase de hija era yo. La audiencia de quiebra estaba programada para las 9 de la mañana de una mañana fresca de octubre. Llegué temprano, observando desde mi coche cómo mi familia llegaba en el Porsche de Alexander, aparentemente el único vehículo que les quedaba. El atuendo de diseño de mi madre era impecable pero de la temporada pasada. El traje de mi padre parecía cansado, e incluso la habitual sonrisa socarrona de Alexander parecía forzada.
No me habían visto todavía, no sabían que estaba aquí. Hasta donde sabían, su hija díscola seguía contando monedas en su librería. Esperé hasta que entraron en el juzgado antes de seguirles al interior. En mi maletín había documentos que lo cambiarían todo, prueba de propiedad, registros de transferencia y la verdad sobre quién controlaba realmente su destino. La sala del juzgado de quiebras ya se estaba llenando. La élite de Chicago había venido a presenciar la caída de la familia Maxwell. Mis padres estaban sentados en la primera fila, con la cabeza alta a pesar de sus circunstancias. Alexander se dejó caer a su lado, tecleando en su teléfono. Todos en pie, gritó el alguacil cuando entró la jueza Marian Wheeler. Era conocida por su enfoque sensato de los casos de quiebra, particularmente aquellos que involucraban lo que ella llamaba heridas financieras autoinfligidas. Caso número 2847, petición de quiebra de la familia Maxwell, anunció, revisando los documentos que tenía delante. Veo que el representante del acreedor está presente. Esta era mi señal. Me levanté de mi asiento en la parte de atrás, enderezando mi traje de Chanel. No es que mi familia lo reconociera como tal, nunca me habían visto usar nada que no fuera ropa de serie. Sí, su señoría. Sophia Wright, representando a Wright Investments. La reacción fue inmediata. La fachada perfectamente mantenida de mi madre se agrietó al girarse bruscamente. El rostro de mi padre palideció, y Alexander realmente dejó caer su teléfono. ¿Sophia? La voz de mi madre era apenas un susurro. Caminé hacia la parte delantera de la sala del juzgado, colocando mi maletín sobre la mesa del acreedor. Buenos días, madre, padre, Alexander. ¿Qué significa esto?, exigió mi padre, comenzando a levantarse antes de que su abogado lo volviera a sentar. La jueza Wheeler golpeó con el mazo. Señor Maxwell, mantendrá el orden en mi sala del juzgado. Señora Wright, por favor proceda. Su señoría, Wright Investments posee todas las deudas pendientes de la familia Maxwell, incluyendo su hipoteca de residencia principal, préstamos personales y cuentas de crédito. La suma total es de aproximadamente $12.70 millones. Eso es imposible, soltó Alexander. Sophia trabaja en una librería. Sonreí. En realidad, soy dueña de la librería, junto con el edificio en el que está y la mayor parte de la manzana. Soy la CEO de Wright Investments, anteriormente conocida como Eleanor Wright Enterprises. La sala del juzgado estalló en murmullos. Mi abuela había sido una leyenda en los círculos empresariales de Chicago, aunque pocos habían conocido su rostro. Orden, ordenó la jueza Wheeler. Señora Wright, continúe. Hace 3 años, heredé toda la herencia de mi abuela, valorada en aproximadamente $50 millones. Durante ese tiempo, observé cómo mis padres refinanciaban repetidamente su casa para financiar las empresas fallidas de mi hermano y mantener su estilo de vida. A través de varias sociedades de cartera, compré toda su deuda. Mi madre estaba llorando abiertamente ahora, su maquillaje cuidadosamente aplicado corriéndose. Mi padre estaba sentado congelado, tal vez finalmente entendiendo la magnitud de su situación. Sin embargo, continué, no estoy aquí para exigir el pago inmediato. Tengo una propuesta. Saqué un documento de mi maletín. Estoy dispuesta a reestructurar todas las deudas pendientes bajo las siguientes condiciones. Primero, los privilegios de gasto de Alexander serán completamente cortados. Necesitará encontrar un empleo real, no otra oportunidad de inicio. Alexander se levantó de un salto. No puedes hacer esto. Soy tu hermano. Siéntese, señor Maxwell, ordenó la jueza Wheeler. Continúe, señora Wright. Segundo, mis padres se someterán a asesoramiento financiero y mantendrán una estricta supervisión presupuestaria. Tercero, venderán la mansión y se mudarán a una casa más modesta, que ya he comprado para ellos. Esto es ridículo, mi padre finalmente encontró su voz. Eres nuestra hija. No puedes tratarnos así. Me giré para encararlos completamente por primera vez. ¿No puedo? Durante 20 años, me trataron como si no fuera nada. Se burlaron de mi trabajo, menospreciaron mis logros y volcaron todos los recursos en Alexander mientras me dejaban valerme por mí misma. Cuando necesitaron ayuda, exigieron mis ahorros, los $3.000 que pensaban que tenía, sin pensarlo 2 veces. Te dimos todo, protestó mi madre. No,
madre, le diste todo a Alexander. Yo construí esto yo misma, o mejor dicho, la abuela me ayudó a construirlo. Ella me enseñó que el verdadero carácter se muestra cuando la gente piensa que no tienes nada, y ustedes han mostrado el suyo muy claramente. La jueza Wheeler revisó el acuerdo propuesto. Los términos parecen justos, considerablemente más generosos que los procedimientos de quiebra estándar. Los Maxwell desean aceptar. El abogado de mi padre le susurró urgentemente al oído. Realmente no tenían otra opción. Era esto o perderlo todo. Aceptamos, dijo mi padre con dificultad. Excelente, dije, sacando más documentos. Aquí están las llaves de su nueva casa. Es una encantadora casa de 3 dormitorios en Lincoln Park. La empresa de mudanzas llegará mañana. Oh, y Alexander, me giré hacia mi hermano, se le ha indicado al concesionario que recupere el Porsche. He dispuesto que se les entregue un Toyota usado en su lugar. La hora siguiente fue un torbellino de firmas y procedimientos legales. Mis padres apenas me miraron, su vergüenza e ira palpables. Alexander salió furioso tan pronto como pudo, probablemente para mover dinero que ya había congelado. Cuando salí del juzgado, oí pasos rápidos detrás de mí. ¿Por qué? La voz de mi madre era pequeña. ¿Por qué nos dejaste caer tan bajo antes de revelar la verdad? Me giré para encararla. Porque necesitaban aprender que el dinero no es lo que hace valiosa a una persona, madre. Tampoco lo son las apariencias o la posición social. Quería que entendieran lo que se siente al ser juzgados por su cuenta bancaria en lugar de por su carácter. Y ahora, ¿alguna vez nos perdonarás? Eso depende de ustedes. La casa que les compré es bonita, no lujosa pero cómoda. Su nuevo presupuesto es razonable, no extravagante pero adecuado. Lo que hagan con esta segunda oportunidad depende de ustedes. Caminé hacia mi coche, no el Honda Civic con el que estaban familiarizados, sino un elegante Mercedes que había mantenido oculto hasta ahora. Oh, y madre, grité de vuelta, ¿ese vestido azul que querías que me pusiera para la fiesta de Alexander? Compré la empresa que lo fabrica el año pasado. Han descontinuado ese estilo en particular. Era horrible. La expresión de su rostro valió cada segundo de los últimos 3 años. 3 meses después, estaba sentada en mi oficina revisando informes. Mis padres realmente se habían ceñido a su presupuesto, asistiendo a asesoramiento financiero sin quejas. Alexander finalmente había aceptado un trabajo real, de nivel inicial por supuesto, y estaba aprendiendo lo que se sentía el trabajo real. Sobre mi escritorio había un nuevo marco de fotos que contenía una foto antigua de mi abuela y yo delante de su librería favorita, la misma que ahora yo poseía. Sus palabras de esa carta final aún resonaban verdaderas: a veces la gente muestra su verdadero ser solo cuando piensa que no tienes nada. Pero ella también me había enseñado algo más: a veces, el mayor poder no reside en la riqueza en sí misma, sino en elegir cuándo revelarla.